En un aula llena de murmullos, un chico rico, Diego Salazar, de 16 años, se burló de su maestra, la señora Elena Torres, frente a todos sus compañeros. Llevaba una sudadera que valía una fortuna, los brazos cruzados y una actitud de quien cree que el mundo le pertenece. Desde el fondo del salón, su voz resonó, sarcástica y demasiado confiada para alguien que apenas llevaba una semana en la escuela. «¿Quién lee estas cosas de todos modos?», soltó, imitando el acento sureño de la profesora con una frase cruel. Y entonces el pequeño esclavo dijo: «Sí, señor. Voy a recoger ese algodón bien rápido, señor». Soltó una carcajada, como si hubiera arrasado en un escenario de comedia. Algunos rieron, no porque fuera gracioso, sino porque era Diego, nuevo, rico, blanco, y acostumbrado a que la gente se ría con solo abrir la boca. Pero lo que pasó después, nadie, ni siquiera él, lo vio venir. La señora Elena Torres, con la tiza aún en la mano, hizo una pausa a mitad de una frase. Levantó la vista del pizarrón. Sus ojos no estaban llenos de furia, sino de algo más profundo, algo que hizo que el aula entera se callara en segundos. No gritó, no golpeó el escritorio, no lo mandó a la oficina del director. Simplemente se quedó quieta, como una estatua, pero sus ojos ardían con una fuerza que no necesitaba palabras. Con una calma que pesaba como una losa, dijo: «Diego, ¿hoy te quedas después de clases?». Él, con una sonrisa arrogante, preguntó: «¿Para qué?». Ella, sin alzar la voz, respondió: «Para empezar tu tarea». La clase se miró, confundida. No había ninguna tarea asignada, o al menos no una que les hubieran mencionado. Pero cuando la señora Torres usaba ese tono, nadie se atrevía a preguntar. Era una voz que no pedía atención, la exigía, no con gritos, sino con una certeza absoluta. Antes de continuar, me gustaría saber, ¿de qué país están viendo este video? Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. Cuando sonó la campana 10 minutos después, los demás salieron corriendo, con mochilas zumbando y zapatillas chirriando contra el suelo de baldosas. Nadie miró a Diego, que se quedó sentado esperando el sermón, esperando que ella bajara el martillo. Pero en lugar de eso, la señora Torres abrió el cajón superior de su escritorio y sacó una carpeta vieja, de manila sin etiquetas, suave por el paso del tiempo. La deslizó hacia él por el escritorio. «La abrirás en casa, no antes. Mañana me traes tu respuesta». Diego, con los ojos entrecerrados, preguntó: «¿Respuesta a qué?». Ella no parpadeó. «¿Así quieres seguir fingiendo o estás listo para aprender algo de verdad?». Él soltó una risa corta, como si quisiera desafiarla. «Señora, he estado en 3 escuelas diferentes en el último año. ¿Cree que no he visto lo que es real?». Ella, con la misma calma, respondió: «Has visto dinero, Diego. No verdad». La carpeta quedó ahí, entre ellos, como un cable cargado de electricidad. Diego no la tocó, solo se recostó en la silla, mirándola, esperando que ella cediera. Pero ella no lo hizo. Por primera vez en mucho tiempo, Diego Salazar no tuvo una réplica ingeniosa. Y antes de que pudiera decidir si tiraría la carpeta a la basura o la abriría, aprendería cuán en serio iba la señora Torres y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para enseñarle una lección que nunca olvidaría. Esa noche, en su enorme habitación en un barrio exclusivo de Buckhead, Georgia, donde las luces se atenuaban con un control remoto y una consola de videojuegos, descansaba bajo una televisión de 75 pulgadas que apenas usaba. Diego arrojó la carpeta sobre su escritorio de mármol. Intentó ignorarla, navegó por su teléfono, vio medio video y lo silenció. Pero la carpeta seguía ahí, imperturbable, silenciosa, esperando. A medianoche, todavía despierto, comenzó a caminar de un lado a otro. No era miedo, o eso se decía a sí mismo. Era que no podía sacarse de la cabeza la cara de la señora Torres. Esa calma, esa confianza, la forma en que ni siquiera se inmutó cuando él se burló de ella.
Había visto maestros llorar, gritar, ponerse rojos de frustración. Pero la señora Torres no sudó ni una gota, y eso lo irritaba. Al día siguiente, llegó temprano a la escuela. No para disculparse, ni siquiera para hablar. Quería observar, descifrar qué tipo de magia tenía esa mujer sobre el resto de la escuela, porque claramente la querían. Caminaba por los pasillos y los alumnos la saludaban como si fuera una celebridad. No por miedo, sino por respeto. Los estudiantes de último año le chocaban el puño. Los de primer año sonreían y saludaban con la mano. Y cada profesor que pasaba le daba un asentimiento, uno de verdad, no fingido. Diego se sentó al fondo de su clase, brazos cruzados, como siempre. Pero esta vez notó algo diferente. La señora Torres no solo estaba enseñando sobre las almas del pueblo negro de W.E.B. Du Bois. Hablaba de las personas detrás del libro, del contexto, de la historia, de la humanidad. Y los estudiantes estaban metidos en ello. Un chico, Javier, creía que se llamaba, se inclinaba hacia adelante, como si cada palabra fuera un tesoro. Fue entonces cuando Diego lo entendió. Esto no era solo una clase. Era el espacio de la señora Torres, sus reglas, su reino. Y, sin alzar la voz, ella lo manejaba como jefa. Se quedó después de clases otra vez, con la carpeta aún intacta en su mochila. La señora Torres no le preguntó por ella. En cambio, le entregó un sobre. Esto es el siguiente paso, si vas en serio. Diego, frustrado, replicó. Ni siquiera he abierto lo primero. Ella, sin inmutarse, dijo, esa es tu elección. Él puso los ojos en blanco. ¿Esto es un juego para usted? Ella lo miró directo a los ojos. No, Diego. Esto es trabajo. El tipo de trabajo que nunca has tenido que hacer porque personas como yo lo hicieron por ti. No había malicia en su voz, solo hechos crudos. Esa noche, Diego finalmente abrió la carpeta. Dentro, una foto en blanco y negro. Un hombre mayor, con un traje gastado, sentado en un banco de autobús. Debajo, un nombre. Don Manuel Rojas. En el reverso, una sola línea. Encuéntralo. Escucha. Sin teléfono, sin grabadora. Solo tú, un cuaderno y oídos que por fin estén abiertos. Pero Diego no estaba listo para lo que don Manuel Rojas le contaría, ni para cómo esas palabras lo golpearían más fuerte que cualquier castigo que hubiera enfrentado. El sábado, Diego no pidió que lo llevaran. Rechazó el conductor de su padre, el lujoso todoterreno negro mate, todo el confort al que estaba acostumbrado. Tomó un autobús público. Como decía la nota, tuvo que hacer 2 trasbordos. La última parada lo dejó en las afueras de un barrio humilde, en el sur de Decatur, Georgia. No había tiendas elegantes, ni restaurantes de hamburguesas artesanales. Solo edificios cansados, letreros desvaídos y aceras agrietadas como piel reseca bajo el sol. Caminó 3 calles hasta que encontró el banco de la foto. Ahí estaba, igual que en la imagen. Don Manuel, de 84 años. Con la piel como cuero, pero con unos ojos afilados, demasiado vivos para alguien que supuestamente estaba retirado. Diego se acercó, inseguro. Señor Rojas. El anciano no se movió. ¿Eres el chico que mandó Elena? Diego parpadeó. Sí, supongo. No supongas, o es. Eres o no eres. Diego asintió. Lo soy. Don Manuel finalmente lo miró. Siéntate. Se sentó. No hubo charlas triviales, ni cortesías, solo silencio. Y el box. ¿Alguna vez te han llamado muchacho por un adulto que sabe tu nombre? Diego se encogió de hombros. No, la verdad. A mí sí, dijo don Manuel. 53 veces antes de cumplir 16. 38 de esas por hombres de uniforme. Diego no supo qué decir, así que no dijo nada. Marché con King una vez, continuó don Manuel, pero solo una.
Me rompieron las costillas con un bastón de policía. Nunca volví a marchar. No significó que dejara de luchar, solo me hice más astuto. Empecé a organizar desde adentro. Diego, por primera vez, se inclinó hacia adelante, curioso. La señora Torres dijo que debería escuchar. Don Manuel soltó una sonrisa torcida. ¿Eso dijo? Esa mujer tiene más sentido en su dedo meñique que la mayoría en todo su cuerpo. La hiciste enojar, ¿verdad? Diego bajó la mirada. No pensé que haría algo al respecto, murmuró. Don Manuel soltó una risa lenta, rasposa. No tuvo que hacerlo. Me mandó a mí. Sacó un papel doblado de su abrigo, amarillo y delicado. Era un recorte de periódico antiguo. Adolescente local gana debate estatal. Exige incluir autores negros en el currículo. La foto era borrosa, pero no había duda. Era Elena, de 17 años, con gafas gruesas y una mirada seria. Ella lleva peleando por esto más tiempo que tú existiendo, muchacho. Diego pasó los dedos por el papel con cuidado, como si fuera algo sagrado. Es distinta, dijo en voz baja. No, corrigió don Manuel. Tú estás acostumbrado a maestros que te dejan salírtela con la tuya. Hablaron casi 2 horas. Don Manuel contó cómo despidieron a su madre por alzar la voz en una reunión de padres, cómo caminaba 5 millas al colegio para negros porque el autobús no paraba para ellos, cómo sonaban las cadenas de metal en las celdas donde él y otros 50 fueron encerrados por sentarse en un mostrador de comida. La historia, dijo, no es algo que memorizas para un examen. Es algo que cargas en la espalda, en la sangre, quieras o no. Cuando Diego se fue, la carpeta pesaba más en sus manos. El lunes, entró al aula temprano. La señora Torres ya escribía en el pizarrón. Diego colocó el recorte de don Manuel en su escritorio, con suavidad, como si fuera frágil. Ella se dio vuelta, lo miró, asintió. No dijo nada. Él tomó su asiento. Cuando sonó la campana, ella comenzó la clase como si nada hubiera pasado. Pero en el pupitre de Diego había un sobre nuevo, más pequeño, con una sola inscripción. Instituto de Derechos Civiles, Birmingham, Alabama, sábado a las 10:30 de la mañana. Esto no sería una charla en un banco. Lo que Diego estaba a punto de enfrentar lo sacudiría de maneras que no podía imaginar, y derribaría muros que ni siquiera sabía que había construido. Diego apenas habló durante las 3 horas de viaje a Birmingham. Su padre ofreció el jet privado, incluso el auto de lujo. Diego dijo que no. Tomó un autobús Greyhound. Quería silencio, distancia, y tal vez, en el fondo, no quería ser visto. Llegó justo después de las 10, con el sol ya quemando los escalones de piedra del Instituto de Derechos Civiles de Birmingham. Un guardia de seguridad lo dirigió a una entrada lateral. Alguien claramente lo estaba esperando. Adentro, el aire era fresco, silencioso, pesado. Cada pasillo susurraba historias. Cada foto en la pared parecía mirarlo de vuelta. Encontró a la señora Torres cerca de la entrada de la exhibición principal. Vestía sencillo, jeans, una camisa azul simple y una bolsa cruzada. Sin libreta, sin nada. «¿Estás aquí?», dijo. Diego asintió. «Sí. Esto no es un tour, no es una excursión escolar. No hay puntos extra ni calificaciones. Lo entiendo», respondió él. Ella lo miró una vez. Luego comenzó a caminar. Diego la siguió. Pasaron por la puerta original de la cárcel de Birmingham, la que encerró a Martin Luther King cuando escribió su carta desde una cárcel de Birmingham. El aire se sentía denso. Se detuvieron frente a una vitrina con un zapato quemado, pequeño, de niña. La señora Torres no dijo nada. Diego leyó la placa. Pertenecía a Ana María Gómez, una de las 4 niñas asesinadas en el atentado de la Iglesia Bautista de la calle 16 el 15 de septiembre de 1963. Miró el zapato. No porque fuera impactante, sino porque era pequeño, de niña, roto en la suela, cubierto de hollín. No parecía algo que debiera cargar tanto dolor, pero lo hacía.
¿Cuántos años tenía?, preguntó en voz baja. 14, respondió ella. Diego apartó la mirada. Siguieron adelante, más vitrinas, más nombres. Emilio Till, Violeta Liuzzo, Medgar Evers, Bayard Rustin. Cada nombre venía con una foto, una voz, un cuerpo, una historia. De esto te burlaste, dijo la señora Torres. No con dureza, no con enojo, solo con honestidad. Diego sintió un nudo en la garganta. No lo sabía, murmuró. No quisiste saberlo, corrigió ella. Entraron en la galería del movimiento, con paredes llenas de imágenes de mangueras de bomberos golpeando multitudes, perros policiales atacando, manifestantes tirados en el suelo, sangre en el pavimento. Luego, un video. Una mujer mayor, negra, hablando a la cámara. Contó cómo intentó inscribir a su hijo en una escuela blanca en 1961, cómo caminó entre multitudes que la insultaban, cómo sostuvo la mano de su hijo mientras la escupían. Diego se volvió hacia la señora Torres. ¿Esa eras tú? Ella asintió. ¿Por qué no lo contaste en clase? Porque no necesitan mi trauma para entender la verdad. Pero tú sí. Se quedaron en silencio. Por primera vez desde que llegó a esa escuela, Diego no estaba actuando. No era sarcástico. No estaba desconectado. Estaba escuchando. Ella le dio un cuaderno pequeño, en blanco, con líneas. ¿Qué es esto? Empieza a escribir. Todo. Reacciones, preguntas, mentiras que te has creído, cosas que nunca cuestionaste hasta ahora. Él lo tomó, como si pudiera romperse. Nunca he hecho esto. Por eso debes hacerlo, dijo ella. Se sentaron en el patio después, sin hablar. Ella tomó té de un termo. Él abrió el cuaderno y miró la página en blanco. Finalmente, escribió. Pensaba que la historia era aburrida porque no era sobre mí, pero tal vez siempre lo fue. Y yo no quería ver cómo. Luego escribió. Quizás siempre lo fue, solo que no quería verlo. No se lo mostró, no aún. En el viaje de regreso, Diego miró por la ventana del autobús, no a su teléfono, no a su reflejo, sino al mundo, que ahora parecía diferente. Un grafiti en un puente, un mural de Juan Luis en una pared, un letrero con un nombre que nunca había notado. Abrió el cuaderno otra vez y escribió 3 páginas más antes de que el autobús saliera de Alabama. El lunes entró al aula 5 minutos antes. Pidió leer algo en voz alta. El salón se quedó en silencio. Incluso la señora Torres la dio la cabeza, curiosa. Diego se puso de pie, sacó su cuaderno y leyó. Creía que era mejor que las personas de las historias en nuestros libros porque tenía dinero, porque tenía opciones. Pero ahora veo que ellos no necesitaban dinero. Ellos eran la lección, y yo era demasiado orgulloso para aprenderla. Nadie dijo una palabra, no porque no les importara, sino porque, por primera vez, a Diego sí le importaba, pero no había terminado. Lo que diría después, frente a toda la clase, transformaría ese silencio en algo inolvidable. El viernes por la mañana, el aula de la señora Torres estaba llena antes de que sonara la primera campana. La noticia se había corrido. Incluso estudiantes que no estaban en su clase llegaron temprano, apoyados contra la pared trasera, susurrando. Todos habían oído lo que Diego Salazar estaba a punto de hacer. Él se puso de pie al frente, con una hoja doblada en una mano y su cuaderno en la otra. Sin diapositivas, sin introducción elegante, solo él, frente a personas que hace una semana no esperaban nada de él más que un comentario sarcástico. Se aclaró la garganta. No escribí un ensayo, dijo. Escribí algo más. La señora Torres, sentada en su escritorio, con las manos cruzadas, lo miraba, no juzgando, solo presente. Diego miró a su alrededor. Creía que lo sabía todo. No era así. Abrió su cuaderno y comenzó.
Cuando llegué a esta escuela pensé que les estaba haciendo un favor. Creí que la escuela pública significaba fácil, maestros blandos, bromas que no me sacarían expulsado otra vez. Pero luego conocí a la señora Torres. Ella no gritó, no me castigó. Me invitó, me dio la oportunidad de escuchar voces que había ignorado, personas con las que nunca habrían hablado, historias que no me habría molestado en aprender. Don Manuel Rojas me miró a los ojos y me contó del día que dejó de marchar porque un bastón policial le rompió las costillas. Me dijo, esto es la historia, no la que está en los libros, la que vivimos, la que sangramos. En el Instituto de Derechos Civiles, vi un zapato quemado de una niña llamada Ana María. Tenía 14 años. Y entendí algo. La broma que hice sobre esclavos no era una broma. Era yo demostrando lo poco que sabía del mundo. La verdad es que tenía miedo. Miedo de admitir que no sabía lo que no sabía. Pero la señora Torres me hizo mirar. Y una vez que ves, no puedes dejar de ver. Hizo una pausa. El aula estaba inmóvil. Incluso los más ruidosos estaban callados. Diego levantó la vista de la página. Creía que el poder era ser más ruidoso que los demás, pero no lo es. El verdadero poder es escuchar y dejar que te cambie. Dobló la hoja, la guardó en el cuaderno y se sentó. Nadie aplaudió, no porque no les importara, sino porque no estaban listos para romper el momento. La señora Torres se levantó, caminó lentamente al frente, miró a la clase, no a él. Lo que acaban de presenciar, dijo, es crecimiento, no perfección. No redención, solo un paso. Y a veces, eso es suficiente. Luego se volvió hacia Diego, con la voz firme. Nos mostraste que nunca es tarde para aprender, pero ahora viene la parte difícil. Él ladeó la cabeza. ¿Cuál es? Vivirlo. Se giró al pizarrón y comenzó a escribir la lección del día, como si nada extraordinario hubiera pasado. El resto de la clase siguió, pero algunos miraban a Diego de forma distinta, no como el chico rico con actitud, sino como alguien que por fin se calló lo suficiente para escuchar. Pero la historia no terminó ahí. Después de la campana final, cuando el pasillo se vació, Diego tenía una cosa más que decir, esta vez cara a cara, solo él y la señora Torres. La campana sonó. Las mochilas se cerraron, las mesas chirriaron, las risas se derramaron al pasillo como agua rompiendo un dique. Diego no se movió. Esperó hasta que el último estudiante se fue. La señora Torres borraba el pizarrón, lenta, como siempre. Él se acercó a su escritorio, con el cuaderno en la mano. Ella no levantó la vista, solo dijo, «Hiciste lo que te pedí. Si os importa, no vine por puntos», dijo él. Esta vez, ella lo miró. «Vine a decir gracias». Ella se sentó, cruzando las manos. Eso fue valiente. Diego negó con la cabeza. «No, fue tarde. Debió ser antes». «Fuiste criado para pensar que ya habías terminado de aprender», dijo ella. Él la miró, serio. «No estoy terminado, ahora lo sé». Ella sonrió apenas. «Entonces estás por delante de la mayoría de los adultos que conozco». Hubo un silencio, no incómodo, no pesado, solo real. Diego sacó una hoja de su cuaderno y la puso en el escritorio. Era la foto del recorte de periódico, la versión adolescente de ella, con gafas y todo. Debajo había escrito, «Gracias por luchar por un aula que pudiera contener verdad y gracia». La señora Torres tomó el papel. Lo leyó despacio, lo dobló con cuidado. Luego lo miró a los ojos. «Todavía tienes mucho trabajo por hacer». «Lo sé», dijo él, «y no todos te perdonarán tan rápido como esta aula». «No lo espero». «Bien». Ella se levantó, caminó a la ventana, miró el estacionamiento donde los chicos subían a los autos, listos para sus fines de semana. Sin volverse, dijo, «Gánatelo, Diego. Con tu vida, no solo con palabras». Él no respondió. Solo asintió. Dio media vuelta y salió.
esta vez, con ambos pies firmes en el suelo. Porque las mejores disculpas no se dicen, se viven. Y a veces, la persona que más te enseña no es la que te grita en la cara, sino la que se niega a bajar sus estándares solo para hacerte sentir cómodo. Si esta historia te hizo pausar aunque sea por un segundo, pregúntate, ¿quién en tu vida ha intentado enseñarte algo que no estabas listo para escuchar? Tal vez es hora de que escuches, y si estás en posición de enseñar, hazlo con la fuerza de la señora Elena Torres, paciente, firme e inolvidable. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.